Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo voy a enseñaros algunas de las fórmulas de texto básica que yo considero que pueden ser necesarias para los temas que estamos llevando y para trabajos pues, de ingeniería, de carreras técnicas. No usar Excel como una base de datos, pero sí dentro de las funciones que luego veamos más avanzadas que podremos utilizar, pues algunas cosas que nos van a ayudar, funciones de texto que nos pueden ayudar a luego hacer esas fórmulas más potentes, ¿vale? Entonces, para ello, bueno, he preparado este archivo en el que os comento algunas de ellas. En principio, bueno, hay muchas más. De hecho, bueno, aquí hay un enlace. Si os metéis en el soporte de Excel, os da un enlace con todas las funciones que tiene. Y yo voy a comentar unas pocas, tampoco voy a profundizar mucho, pero sí que sepáis que existen y en el momento que vosotros vayáis a necesitarla o queráis hacer una cosa de esas, pues sepáis que podéis ir a la ayuda o a este vídeo y ver cómo utilizarlas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la primera de todos y que yo utilizo mucho, porque a mí me gusta mucho estandarizar los datos, ¿no? Entonces, aunque yo utilice fórmulas y utilice cosas de ingeniería, sí necesito, cuando yo lo utilizo, sí necesito que tengan una estructura apropiada y además para un formato de un proyecto, de un trabajo, es mucho mejor que todos los valores que estemos mostrando tengan un texto determinado, ¿vale? Entonces, la primera fórmula que os quiero mostrar es la de fórmula de texto, ¿no? Que esta fórmula lo que hace es pasarme un número a un formato de texto determinado, ¿vale? Entonces, mirad, fijaros, en este caso he puesto en esta columna tengo aquí la fórmula, cómo se muestra, y aquí tengo el valor. Entonces digo texto y digo el texto de este valor 4 y quiero que me lo pase a un formato de 3 dígitos. Entonces, si es ciento y pico, si el 4 lo convierto en 123, por ejemplo, no va a pasar nada y se muestra el 123, pero además fijaros que es en formato texto porque está alineado a la izquierda. Si pongo un número de 4 o de 5 decimales, pues no va a hacer nada. Pero si yo le doy a suprimir, o sea, si no pongo nada, ¿vale? O pongo un 1, un número, pues veis que ha cambiado. Y fijaros qué diferencia. Si no hay nada, me lo deja en 2 dígitos y si pongo un número me lo deja en 3. ¿Por qué? Porque he puesto el símbolo, o sea, la función texto que hace el número que yo quiero convertir a texto, me lo convierte a texto dentro de lo que tengan entre comillas, ¿vale? Entonces yo podría poner aquí 3 ceros y entonces va a aparecer siempre, haya o no haya un valor, va a aparecer un 0 en cada una de estas posiciones. Entonces, si yo pongo aquí 3 ceros, me aparece un 2 y si no borro, y si borro el 2, me sigue apareciendo 3 ceros. ¿Qué diferencia hay entre 0 y almohadilla? Esto es lo mismo que cuando utilizamos la función de formato de número, ¿no? Si yo pongo la almohadilla, si no hay nada en esa posición, no me va a poner ningún número, ni siquiera el 0, ¿vale? Entonces, si pongo la almohadilla aquí, aparece el 2, pero si pongo la almohadilla ahí y no pongo nada, fijaros, solo aparecen 2 dígitos. Sin embargo, si pongo la almohadilla delante del todo, pongo la almohadilla delante del todo y luego 2 ceros, pues daros cuenta, si no hay nada aquí, no me aparece ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto, ¿por qué utilizar la función texto en vez de utilizar la función de en inicio formato con atajo de teclado? Control 1, me meto a formato, le digo número y pongo aquí personalizada y pongo aquí los ceros que yo quiera. Esa opción también sería. Hay una diferencia y es que esto es, el formato desde aquí es como Excel, como lo visualizamos y cómo va a poder verlo cualquier usuario, pero no como lo está interpretando Excel. Es la diferencia. Entonces, nosotros visualizamos el formato como se lo demos aquí, pero Excel internamente va a tener ahí un 2. Sin embargo, si yo utilizo esta función, Excel va, o sea, está reconociendo que esto es un 0, 0 y un 2. Si acordaros, si me meto en la fórmula y qué es lo que tiene, un 0, 0, 2, además entre comillas, como un texto. ¿Vale? Entonces es diferente porque Excel va a trabajar con estas celdas y con estas otras. Si yo hasta, como hemos dicho, con control 1 me meto en personalizada y digo aquí 3 ceros, un 2 y 3 ceros,
Veis que se ve lo mismo, pero aquí está a la derecha y para Excel es un 2 y aquí está a la izquierda para Excel es un texto, ¿vale? Entonces, en función de cómo necesitemos que se trabaje, usaremos uno u otro. Esta función la utilizo yo mucho cuando quiero numerar algo que siempre tenga un mismo rango, o sea, de valores. Si los números no quiero que unas veces sean 1, 2 y 3, tanto se alinean a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Y en otras ocasiones. Al principio, antes de conocer que existía esta fórmula, yo decía, si el valor de aquí es mayor que 1, que me concatene y me ponga un 0, si es menor que 10, si es mayor que 100, y me volvía loca con unas funciones condicionales que no tenían mucho sentido, mientras que hay una función que ya me da el formato que yo quiera. Aparte de este formato, si os metéis en la página de Excel, pues ya veréis que aparte del formato pues podemos poner formato de moneda, formato de día, mes y año, formato de día de la semana, etcétera. Entonces, los distintos formatos que podamos usar en esa función los tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente es que sepamos que existe, porque en algunas ocasiones, para dar un formato adecuado, por ejemplo, el número de páginas que tiene un documento de Excel, ¿no? Que va a tener varias páginas. Si yo quiero que siempre aparezca con 2 dígitos, pues pondré esta fórmula y ya está, y no tendré más problema. Bueno, en alguna ocasión, pues a lo mejor vemos algún ejemplo de para qué más lo he usado yo. Luego está otra función que está muy bien, sobre todo si lo que tenemos es una tabla con datos, con nombres y queremos que siempre aparezca igual, ¿no? Entonces podemos poner, la función mayúsculas, ¿vale? Donde yo aquí tengo un texto de prueba, ¿no? Hola, esto es un texto de prueba y veis que hay cosas en mayúsculas y hay cosas en minúsculas. Pues si yo me vengo aquí y pongo esto es igual a mayúscula, este texto de prueba, pues pongo mayúscula, texto de prueba, pues aquí aparece todo en mayúsculas. Y lo mismo para la función minúscula. La función minúscula lo que me hace es cambiarme toda la frase a minúscula. ¿Lo veis? Hola, esto es un texto de prueba. Lo pongo aquí porque en esta casilla no se ve entero. Y esta fórmula, esto simplemente me está llamando a esta celda de aquí. ¿Qué más? Hay otra opción que puedo poner, esto sobre todo si tenemos listas de nombres, listas de direcciones de empresas, listas de bueno, cualquier otra de productos, y queremos en una tablita que tenemos, queremos que todo vaya en el mismo formato, y unas veces unos datos me los ha pasado uno, otros datos los ha ido rellenando la gente de una base de datos y cada uno lo ha rellenado como le ha dado la gana. Pues de esta manera podemos unificar en la tabla y poner una tabla en la que todo vaya con el mismo criterio. Entonces hay otra función que es nombre propio, nom propio se llama, ¿vale? Es esta de aquí, y lo que hace es poner la primera letra de cada palabra en mayúscula. Para eso no es lo que normalmente hacemos para el nombre y apellidos de las personas. ¿Vale? Entonces, como veis, esta fórmula que tiene todo en mayúsculas menos una palabra en minúscula, en la fórmula nombre propio dice, hola, esto es, y todas las letras primeras de cada palabra la pone en mayúscula. ¿Vale? Entonces, estas en principio un poco para un formato, para dar una apariencia a nuestro documento mejor y no tener, sobre todo si tenemos 4 o 5 líneas, pues lo hacemos a mano probablemente, pero si tenemos una base de datos, una tabla muy grande, o no queremos estar revisando los datos que introduzca otra persona, si los introduce en mayúscula, minúscula y demás, pues lo mejor hacer esto. Si quiero, voy a hacer un inciso aquí, y dentro de lo que es el add-in que os he comentado de Alejandro Campos de Excel Info, él ya tiene preparado aquí muchas macros internas muy chulas, y una de ellas es dentro de texto, pues poder también convertir a mayúscula y minúscula, pero no solo de una celda, sino de un rango de celdas, y te lo convierte automáticamente, no se queda en la fórmula. Luego el nombre propio, y luego también convertir a tipo de oración, y también elimina espacios y elimina caracteres acentuados, ¿vale? Entonces, si queréis trabajar más con esto y que no se quede la fórmula, pues os recomiendo que os instaléis el add-in de Sergio y lo utilicéis, porque la verdad es que es bastante práctico. Él lo tiene a disposición de cualquiera que se lo quiera descargar. Después he agrupado otra serie de funciones. Unas funciones en las que me van a decir si el valor que hay en una celda es un número, es un texto, no es un texto, es un blanco, etcétera. Entonces aquí tenemos es número, y estas funciones lo único me van a devolver si es verdadero o es falso. Esto nos va a servir para cuando utilicemos las funciones condicionales, las funciones lógicas, en función de si un valor es texto o no, pues que haga una cosa y si no, que haga otra, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí simplemente vemos que es número. Fijaros que le he dado formato con 002, pero sigue siendo un número, ¿vale? Entonces me dice es número y que me devuelve verdadero, ¿de acuerdo? Si yo dijera aquí a esto
en vez de esa celda le digo esta otra, que me dice falso, ¿vale? Porque esto yo ya lo he convertido a texto. Después, si es texto, pues en ese caso a la celda esta le digo si es texto y me dice que no, que es falso, ¿vale? Porque es un número. Sin embargo, si en vez de el número de prueba pongo este valor de aquí, pues me va a decir que es verdadero porque eso sí era un texto. Luego, si es no texto, comprueba si no es un texto, bueno, es prácticamente similar a la otra, pero comprueba las que están en blanco y las que no, ¿vale? Entonces, bueno, ir haciendo pruebas para ver que, o sea, si el cero, o sea, el espacio en blanco no es texto, entonces me sirve para cuando necesito tener un espacio en blanco. Luego también me dice si es falso, si está en blanco, ¿vale? Entonces el número de prueba no está en blanco, pero si yo me vengo aquí y digo esto, pues sí me dice que es verdadero, porque esa casilla está en blanco. Entonces, bueno, pues eso es para recibir información para luego cuando hagamos condicionales, pues ir viendo las distintas opciones que necesitamos. Luego, si es error, comprueba si hay algún error. O sea, esto es una manera también de comprobar si una fórmula que nosotros estamos utilizando va a dar un mensaje de error. ¿Vale? Entonces, si y no devuelve un mensaje de error porque se echa mal la fórmula, sino porque es un división entre cero y entonces pues es un número infinito y Excel no lo puede calcular. Y luego, si es fórmula, también comprueba si dentro de una celda en la que tú estás hay una fórmula o no. Como veis aquí, dice que es falso porque estoy haciendo referencia a la celda esta, le he llamado n nombre, o sea, número, una prueba número, y esta casilla le he llamado prueba de texto, ¿vale? Entonces, esta en principio, como vemos, es fórmula, no, porque es un número. Si yo solo cambio por un más 2 por 1, el resultado va a seguir siendo un 2. Yo aquí voy a seguir viendo un 2, pero, sin embargo, aquí ya me está diciendo que esto es una fórmula, lo que hay ahí dentro. ¿Vale? Pues esto en algún momento determinado podemos necesitar para nuestras funciones comprobar qué es el contenido interno, ¿no? Dentro de Excel. Otras funciones de texto interesantes, estas sí las uso yo mucho, es izquierda, derecha y extrae. ¿Qué hace esto? Esto me dice, izquierda me extrae un número de caracteres por el lado izquierdo de un valor de texto, ¿vale? Entonces, si yo digo izquierda en texto de prueba, que me saque 4 caracteres, me va a coger los 4 primeros caracteres de esta izquierda, de esta cadena de texto. Si en vez de 4 le pongo 14, pues me cogerá más, ¿vale? Esto es una prueba, no sé qué. Luego, por la derecha es lo mismo, me devuelve en este caso, 6 caracteres que hay a la derecha de esta cadena de texto. Entonces, si nos ponemos texto son 5 y el punto 6, pues, perdón, text 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, porque aquí hay un espacio, ¿vale? Hay un espacio. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Entonces me coge 6. Si yo quisiera que me cogiera texto, bueno, aquí ahora veremos cómo yo a lo mejor prefiero que encuentre un espacio que haga algo más dinámico, ¿vale? Pero bueno, aquí pongo 7 y ya me coge las palabras enteras. Esto es cuando quiero un texto que empiece justo a la izquierda o cuando quiero que empiece justo a la derecha. Pero si quiero extraer un valor de una cadena de caracteres, unas palabras, dentro de un texto que esté en medio, ni a la izquierda ni a la derecha, entonces uso la función extrae, que es dentro de extrae prueba, digo cuál es la posición inicial desde la que quiero que extraiga el texto y el número de caracteres que quiero que saque, ¿vale? Entonces aquí digo que me extraiga del texto prueba en la posición 7 4 caracteres. Entonces le doy a enter y si me vengo aquí, hola, esa es la primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, ¿vale? En principio, ¿qué pasa? Que nosotros no queremos tener que estar contando dónde empieza la palabra esto para extraerla. Entonces, para eso tenemos estas otras funciones, que son las de hallar y encontrar. Entonces, yo dentro de un texto, en vez de tener que decir aquí el número 7, lo que voy a decir es voy a hallar la palabra tal y entonces ya no tengo que estar buscando el número y contabilizándolo. Entonces, hallar y encontrar son dos funciones que me indican la posición en la que empieza el valor buscado y la diferencia entre ellas es que hallar no distingue entre mayúsculas y minúsculas y encontrar sí. ¿Vale? Entonces, veis, he puesto función hallar G6. La palabra esta prueba dentro del texto prueba, empezando por el primer carácter, y aquí lo mismo, encontrar G6 dentro del texto prueba. ¿Qué pasa? Que prueba aquí
está en mayúscula la primera y el resto en minúscula, y aquí tengo, dentro de esta cadena de caracteres tengo prueba, todo en mayúscula y en mayúscula y minúscula. Pues entonces la cadena, la fórmula hallar me está dando el valor, la posición en la que está la primera palabra prueba, la que está toda en mayúscula, porque no diferencia, o sea, él está buscando prueba y en el momento en que pruebe encuentre esa palabra siendo mayúscula, minúscula o una letra mayúscula y otra minúscula, mientras estén los caracteres todos exactamente iguales, prueba seguidos, me va a dar la posición en la que está la P, la primera letra de esa palabra. Sin embargo, la función encontrar me está dando la posición donde está la prueba exactamente igual. Si yo aquí pusiera prueba totalmente en mayúscula, fijaros que aquí ya me va a devolver, porque está buscando prueba en mayúscula dentro de esta cadena carácter, me va a devolver 22 también. Nos ponemos aquí, nos fijamos y efectivamente, al ser prueba igual, me lo devuelve. Si yo pongo prueba la primera en minúscula y las demás en mayúsculas, vemos prueba que esta no la encuentra, porque no hay ninguna palabra aquí que esté de esa manera. Y sin embargo, el hallar sigue apareciendo porque le da igual las mayúsculas y las minúsculas. Cuando hablamos lo de es error, si yo le digo es error, si le digo ahora mismo, vamos a decirle es error esto, ahora sí aparece verdadero, ¿lo veis? Entonces la función es error es cuando no es que yo haya escrito mal una fórmula, sino que Excel no es capaz de encontrar una solución a la fórmula que yo he puesto y me da una serie de valor, error, división entre cero, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a devolver todo esto a su sitio y ya hemos visto estas fórmulas. Luego hay otra que está muy bien también, sobre todo eso, cuando cogemos datos que no los hemos generado nosotros o que los está generando otra cosa, que hay veces que escribimos y sin darnos cuenta metemos más espacios de la cuenta. Aquí lo tengo hecho queriendo, aquí tengo varios espacios en blanco. Entonces, la función espacios me quita todos los espacios intermedios y externos e internos que tenga, o sea, en el primer carácter y el último que tenga una cadena de caracteres. ¿Vale? Entonces, fijaros, esta prueba, este texto, que es, esto es un igual a lo que hay aquí dentro para que lo veamos entero, aquí se ve que hay varios espacios, mientras que aquí ha quitado todos los espacios. Incluso ha quitado el espacio último que tiene aquí la cadena, ¿no? Que había puesto un espacio aquí al fondo del todo, hay un espacio, ese también lo quita. ¿Cómo comprobamos esto? Digo, control C, pegado especial, valores, y nos metemos, vemos que aquí no hay ningún espacio, ¿vale? O sea, el resultado de esta fórmula era ningún espacio. Después entonces los espacios, esto también me sirve para limpiar y luego cuando queramos comparar cadenas de caracteres, cadenas de texto, pues si hay alguna que tiene un espacio de más y otra no, Excel no me lo va a reconocer. O sea, yo pongo esto es igual a esto y Excel me dice que ni mijita, que es falso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aunque parezca que está escrito lo mismo, hay espacios en blanco que no están siendo reconocidos. Si yo digo control C, pegado especial, valores, y aquí digo esto igual a esto de aquí, en principio dice que es verdadero. ¿Vale? Pero si yo a una de ellas le meto un espacio en blanco, un solo espacio tonto del que no nos demos ni cuenta, ya para Excel son dos cadenas de caracteres diferentes. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Espacio. Entonces podemos limpiar también nuestra base de datos quitando los espacios. Luego largo. Largo me dice el número de caracteres que va a tener un texto. Entonces fijaros, aquí he puesto largo a la cadena de caracteres de aquí arriba, que me dice que tiene 74, mientras que aquí si digo largo a esta función de aquí, que es la misma que esta de aquí, encuentra que hay 64. ¿Por qué? Porque esta función de aquí es en la que le he quitado los espacios de más. Y si yo me meto aquí digo, ¿cuántos espacios de más tengo? Tengo aquí tendría que haber 1, 1, 2 y 3. Ya me he quitado 3. Aquí solo habría 1, 4, 5 y 6. Y aquí, dejando 1, 7, 8, 9. Y luego el último que tengo aquí es 10. Fijaros, si borro este de aquí, de 74 se pasa a 73. ¿Vale? Entonces, pues lo que hace es decirme el número de caracteres que hay. Si el número de caracteres ya he limpiado los espacios, pues mucho mejor.
Entonces, todo esto yo lo estoy enseñando en fórmulas, una independiente de la otra, pero claro, lo suyo es que yo diga aquí el largo y en vez de texto de prueba ponga espacios y texto de prueba. Y entonces ya del tirón voy a tener el largo adecuado. ¿De acuerdo? Como veis aquí a la derecha os recuerdo que yo tengo se me va cambiando automáticamente porque tengo la fórmula texto, de manera que siempre voy a ver lo que tengo aquí escrito y así vais viendo todo lo que voy haciendo. Y además, otra cosa que no sé si la he dicho en algún otro vídeo, este texto que está aquí no lo estoy escribiendo yo a mano. Esto es otra fórmula que digo es extrae. Desde en la fórmula, fijaros, la de extraer, que ya la habíamos puesto aquí, estas celdas todas tienen la fórmula, extrae. En la columna esta, en la columna E18, en la posición 2, desde la posición 2, porque la posición 1 es el igual, desde la posición 2, hasta hallar, o sea, hasta hallar el paréntesis. Entonces, todas las funciones tienen su nombre y luego empiezan con un paréntesis, entonces me va a extraer toda la cadena de caracteres que haya entre el igual y el paréntesis. Y entonces me está sacando automáticamente la fórmula. Y luego, ¿qué es lo que hago? O sea, la función hallar me dice en qué posición está, el texto que estoy buscando, ¿vale? Y como me va a dar la posición 2, pues el número de caracteres que yo quiero extraer es en el que encuentre ese y le tengo que quitar el igual y la posición en la que estoy, menos 2. Y entonces de esta manera, fijaros, esta es la misma fórmula, si os fijáis aquí, es la misma fórmula para todos, referenciado a la columna de aquí, y automáticamente si compro esto me dice valor porque no me puede extraer nada, pero si cambio la fórmula, si cambio esta fórmula y pongo solamente, por ejemplo, no, que es otra fórmula, ¿vale? Pues el no aquí automáticamente se me ha cambiado la fórmula. ¿Vale? Entonces fijaros que yo incluso estoy utilizando estos conocimientos para preparar este material. Yo ya no tengo, si cambio la fórmula que estoy preparando para el vídeo y para cualquier cosa, yo no tengo que estar fijándome si he cambiado el orden, si tengo que cambiar esto, porque en automático se me está cambiando. Entonces todo lo que automaticéis, todos los procesos que automaticéis os van a ayudar a ser más productivos y a no tener que estar luego repasando los datos, ¿vale? Entonces, bueno, hemos dicho hallar, igual que hallar está encontrar, lo hemos dicho, los espacios, el largo también, contar blanco. Esta función es si dentro de un rango de caracteres, o sea, dentro de un rango definido que yo tengo, una columna, una fila, una serie de datos, hay alguna celda que tenga o que esté el valor en blanco, ¿vale? Entonces, en este caso, si cojo todo esto de aquí, pues vemos que me da 15. ¿Cuáles son las celdas que están en blanco? Esta tiene texto, esta tiene texto, esta también, esta también. Esta está en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si nos fijamos, aquí es donde terminará la fórmula, ¿vale? ¿Lo veis? Sí, justo cuando termina hasta aquí. Vale, entonces encuentra las 15 celdas donde no hay nada. Bueno, perdón, aquí yo creo recordar que tengo puesto un espacio queriendo, ¿vale? Entonces, aquí hay un espacio que fijaros, yo pensaba que tenía 15, pero esto tiene un espacio. Esta no está en blanco. Ahora vamos a ver por qué he puesto esta en un espacio. Entonces, esta función lo que me cuenta es todas las celdas que no tienen nada dentro de un rango. Luego, reemplazar, lo que hace es reemplazar un texto determinado por otro, ¿vale? Entonces, esto es una prueba. Entonces, si yo quiero, en este caso, quiero dentro del texto prueba, el de 15, el valor o sea, el número inicial, ¿en qué posición quiero? Pues en la posición donde me ha encontrado la palabra prueba, y el largo, pues el largo de la palabra tal. Entonces ya aquí veis que ya empiezo a meter una función dentro de otra para no tener que estar poniendo números concretos. Yo esto de usar fórmulas y aquí poner un número concreto es muy raro que lo haga. Siempre pongo un número, el número lo pongo en alguna casilla que luego yo pueda variarlo y no tenga que estar dentro de la celda para cambiar el valor, a menos que sea una cosa muy puntual y que no la vaya a copiar y a repetir en más sitios. Entonces es un truco que también yo uso mucho, no meter datos constantes dentro de una fórmula, los meto en unas tablas y si quiero cambiar algo, si en vez de poner ahí un 1, yo pongo aquí el 1, ¿vale?
Entonces, en las fórmulas donde tenga yo aquí un 1, en vez de un 1, hago referencia a esta celda, ¿vale? Y si yo quiero cambiar esto, pues en vez de un 1, pues cambiará al 2. Y bueno, en este caso no sé si tiene el hallar prueba y el número inicial, ¿vale? Pues entonces si digo número inicial 15 o 45, ya no lo encuentra porque a partir del 45 no existe, ¿vale? Entonces, bueno, en principio esto lo estoy haciendo para los vídeos, pero yo muy rara vez utilizo un valor constante dentro de una fórmula. Procuro siempre para poder cambiarlos de una manera rápida o que otra función me lo cambie. ¿Qué más tenemos? Tenemos entonces el reemplazar, pues reemplazo, entonces si yo por ejemplo al texto, tengo aquí el texto el texto de prueba, quiero cambiar el prueba por prueba, fijaros que el prueba en mayúscula me lo ha cambiado por el prueba en minúscula, ¿lo veis? Este prueba mayúscula me lo ha cambiado por el prueba minúscula. Pero si yo el hola lo quiero cambiar por saludos, pues digo, en vez de cambiar, digo sustituir, ¿vale? Y aquí se me había olvidado poner la fórmula, pues solamente es copiar y pegar y veis que ya está ahí. La fórmula ya la tengo ahí. Entonces, en vez de reemplazar, digo sustituir. Y el reemplazar sí es un número de caracteres concreto por un número, pero sustituir es, yo sustituyo en el texto prueba, donde encuentre hola, que lo cambie por saludos, independientemente del número de caracteres que tenga la fórmula. ¿Vale? Si yo en vez de hola digo prueba, bueno, esto lo voy a hacer sobre la marcha porque no sé si funciona con mayúsculas o no. Entonces digo prueba, que me lo cambie por saludos, dice número de veces que quiero que se repita, que se haga 2 veces. ¿Vale? Pues el hola, eso es una prueba, como no están escritos, sí distingue entre mayúsculas y minúsculas y entonces no sirve. ¿Vale? Pero bueno, hola, eso es una prueba. Para prueba prueba lo sustituye por saludos. Pues no el número de repeticiones, ¿vale? Entonces, bueno, esto no funciona, pero sí funciona, como veis, con lo del tema de hola, control Z, el hola lo sustituye por saludos dentro de la cadena esta, ¿vale? Entonces, pues para cambiar unas palabras concretas. ¿Qué más? Carácter. Esto me va a devolver el carácter de un número concreto. O sea, si yo quiero saber qué código ASCII es un número concreto, por ejemplo, el número 2, pues el carácter del número 2 es, bueno, en este caso aquí tenía puesto yo el 4 para que se viera un carácter distinto. Si pongo el 78, pues el carácter es este. ¿Qué pasa aquí? Que aparece un hola porque le tengo puesto un concatenar para que se vea algo más. Voy a quitarlo un momento y veis que aquí en función del número que yo ponga, 64 es la arroba, 65 ya es la a partir del 65, 66 es la b, etcétera. Pues si yo pongo el 4, aquí me aparece un código que con como no es del código del alfabeto nuestro, pues no lo encuentro, ¿no? Y lo quiero dejar así porque quiero ver la siguiente función. Entonces, esto es cuando yo necesito saber cuál es el carácter para código HTML o cualquier otra cosa de una palabra, o sea, cuál es de un número concreto, ¿no? Y aquí tengo la función contraria, que es la de código. Entonces yo puedo, dentro del código de la letra A, ¿cuál es? ¿Vale? Entonces el código de la letra A es, o sea, el código de A, pues me devuelve que es el 65, ¿vale? Si yo en vez de A mayúscula pongo A minúscula, el código es el 97. Y si en vez de A mayúscula o A minúscula digo este de aquí, me dice que el código es el 4, con lo cual efectivamente una es la complementaria de la otra. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos la función código y función carácter, pues que también la puedo necesitar la vamos a poder necesitar en alguno de las funciones que voy a enseñar, sobre todo en las funciones avanzadas. Luego, limpiar, lo que me hace es quitar los textos que no puedan ser imprimibles, ¿vale? Entonces, aquí yo le había puesto que además de esto apareciera el texto hola, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí yo he puesto limpiar la casilla esta. ¿Qué sucede? Que tengo un carácter que no lo puedo imprimir porque no lo reconoce y luego hola, pues entonces me aparece en la función limpiar, solamente me aparece hola, ¿vale? Entonces no me va a aparecer aquellos caracteres que a la hora de querer imprimirlos no me los imprima. Si trabajo un poco con ellos, pues veremos que es así. Voy sobre la marcha también a hacer un momento una prueba. Windows. Voy a meter un emoticono a ver si lo imprime.
No, no me lo admite dentro de... Ah, tengo que estar entre comillas, perdón. El emoticono me lo admite dentro de comillas. Bueno, el emoticono sí lo imprime, ¿vale? Sí es un carácter que entienda, con lo cual fijaros que sí que lo imprime. A la hora de limpiar, ese no me lo va a quitar porque lo puede presentar en una previsualización. Luego ya terminando, tenemos la función concatenar, que se puede usar de tres maneras. Por un lado, concatenamos, podemos usar simplemente concatenar, y dentro de concatenar, separado por punto y coma, concatenar es la unión de varios elementos de texto, o incluso podemos meter números por medio, ¿vale? Entonces yo puedo tener la letra G6 prueba, luego es un espacio y luego G8. Si es una celda, pongo solo la celda. Si quiero un texto, tengo que poner el texto entrecomillado, ¿vale? En este caso quiero un espacio, quiero que prueba y cuadro estén separados por un espacio, ¿vale? Pues uso la función concatenar. ¿Qué otra forma de podría hacer esto? Pues directamente la fórmula, el texto y la celda del texto y la otra celda. ¿Veis? El resultado es exactamente la misma. Y una última opción de concatenar, que esta está, ahí tenéis que ver que algunas, esta no sé si está a partir del 2016, concat, me concatena todo lo que yo tenga aquí metido, ¿vale? Entonces directamente es más sencillo, sobre todo cuando tengo muchas cosas, que en vez de poner uno y otro, pues poner todo el rango de funciones. Si además, por ejemplo, imaginaros que yo quiero concatenar prueba con columna, con otro lo que sea, pues yo puedo ampliar. Si amplío aquí, ¿qué me va a hacer? Me va a concatenar esta, luego esta celda, esta celda, esta celda, esta celda y esta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya vemos que prueba y columna viene todo seguido. Pues si yo quiero que realmente haya un espacio, tendré que dejar aquí un espacio o meter una columna, ¿vale? Y aquí se va separando. Entonces, bueno, esto sí lo estoy utilizando yo en mis hojas de Excel, porque me ahorra a la hora de hacer un enunciado en el que tengo muchos datos, tengo los datos en unas columnas de una manera adecuada para poder, en las hojas dinámicas de Excel que digo, para poder trabajar con ellos, y la verdad es que ayuda, ahorra muchísimo y hace que las fórmulas sean mucho más sencillas. Y bueno, y por último, no que quiere decir que sea la última función de texto, sino que de las que yo más utilizo, es la de repetir, que yo puedo decir que un texto se repita varias veces. Entonces digo repetir, el valor que yo quiero que se repita y el número de veces que quiero que se repita. Si a esto le quiero poner también, por ejemplo, un emoticono, Windows punto, le meto el emoticono, y veis que se repite la prueba con el emoticono, tantas veces como yo diga. Si en vez de 3 le digo el número que aparezca aquí, para que no sea un número concreto, como digo, pues en función de lo que yo cambie aquí, 4, 6, se va a cambiar el valor, ¿lo veis? 8, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que con esto he explicado una serie de funciones de texto que puede ayudar mucho cuando cojamos unos datos que nosotros no estemos trabajando con ellos, o incluso, fijaros, simplemente yo, para no tener que estar escribiendo el nombre de la fórmula aquí, pues me he utilizado una fórmula de estas de texto, que es la de extraer, y así ya no tengo que estar pensando si cambio la fórmula, añado una fórmula nueva, que tengo que copiarlo aquí. Simplemente copio y pego, arrastro la fórmula y se acabó. ¿Vale? Entonces, con esto hemos hecho un repaso rápido de todas las funciones. Eso no quita que sea interesante que os metáis dentro de Excel, toco a ver todas las funciones, aparte de las que haya aquí de texto, pues las funciones de texto que me tenga el soporte de Excel, ¿vale? Que si os metéis aquí, pues veis que el soporte de Excel pues tiene muchas más, ¿vale? Entonces os recomiendo que cada vez que veáis vídeos estos, o que tengáis una inquietud de que queréis hacer algo y parece que puede ser complicado, no dejéis de mirar en esta página de Excel de Microsoft, porque tiene un soporte técnico bastante bueno, y además luego hay videotutoriales y hay ejemplos muy sencillos. Y si no, también preguntarle a ChatGPT, que a mí ChatGPT me ha ayudado mucho. Ya haremos algún vídeo en el que veréis cómo le pregunto. Si es importante aprender a preguntar bien a ChatGPT para que te ayude en lo que tú estás pidiendo, pero no deja por ello no dejéis de utilizarlo porque no os responda bien lo que vosotros queréis. Hay que saber qué es lo que hay que preguntarle y cómo hay que preguntarle. Bueno, espero que os haya gustado. Un saludo.